Siempre es motivo de gozo volver a compartir con ustedes todos los secretos que la palabra encierra y que el Espíritu Santo nos revela en su amor, en su bondad y en el trabajo constante que hace con nosotros como su iglesia. Esta es la segunda parte de un mensaje que hemos titulado Primero. Y por ser la segunda parte, quiero comenzar haciendo una especie de resumen y de recordatorio de algunas de las verdades que analizamos y vimos en la primera parte de este mensaje. Comenzamos viendo que Adán y Eva tenían una clara conciencia de que Dios era primero en sus vidas y esa conciencia estaba demostrada a través de una comunión ininterrumpida con Él y a través de una obediencia voluntaria. Pero luego ocurrió que Adán y Eva oyeron y dieron lugar a la voz mentirosa del diablo, cayeron en el engaño de erradicar a Dios como primero en sus vidas y entonces ellos se colocaron en esa posición. Sin embargo, este desplazamiento de Dios del primer lugar ya había ocurrido primeramente en el mismo Satanás, que era el que les había traído esta idea mentirosa, porque Satanás, por orgullo y rebeldía, quiso ocupar el lugar de Dios y ser el primero, cual fue, por obvias razones, la realidad que comenzaron a vivir Adán y Eva, que sin saberlo estaban cediendo el primer lugar de sus vidas, ese lugar de privilegio, al diablo, quien desde ese momento comenzaría a controlar sus vidas. Como consecuencia, perdieron su armonía y comunión con Dios. Ya no contaban con la dirección del Señor, no disfrutaban de paz ni tampoco de libertad interior. Hoy, gracias a la obra de Cristo, toda persona puede ser libre de este engaño de Satanás y puede poner a Dios otra vez como primero en la vida. Reflexionamos en la primera parte también en que Dios es primero porque existe antes que todo y tiene una autoridad absoluta que está por encima de todo. Por esta razón, Dios merece y debe ser el primero en la vida. Analizamos que primero significa, entre otras cosas, la primera persona o cosa, que no hay nada antes que ella, que tiene la preferencia, que es el más destacado en orden de importancia, fundamental, principal y además que es el número uno de una serie. Por todo esto, se puede comprender que Dios, al ser el primero, influye en todo lo que viene después. Por último, vimos que Jesús nos enseñó a poner primero el reino de Dios. Esto implica que, de manera prioritaria, estemos interesados, deseemos, procuremos con determinación todo lo que el Señor es y su gobierno para nuestra vida, con el objetivo de que nuestra manera de vivir sea de acuerdo a su voluntad y honre al Señor. Si el Señor y su autoridad gobernante están en primer lugar, todo lo que viene detrás estará bajo su dominio. Así que con este resumen ahora vamos a introducirnos a esta segunda parte y a continuar con este tema. Y nos introducimos con una reflexión, con una pregunta. ¿Qué sucede cuando se quiere compartir el primer lugar? Por la ley de gravedad, sabemos que si tenemos un objeto en nuestras manos y lo soltamos, cae al piso inexorablemente. Por ejemplo, yo tengo en mis manos una pluma o lapicero o bolígrafo, según le llamen en su país. Si yo suelto este elemento, inexorablemente esto va a caer al piso. Es la ley de gravedad que no se puede cambiar. Es inexorable, es inevitable. De la misma manera, el hecho de que Dios es primero es como una ley inexorable, inevitable. Nada ni nadie la puede cambiar. Este es un principio que siempre debemos tener en cuenta. Ahora bien, vamos a ver que hubieron personas que quisieron seguir a Jesús, pero con la intención de cambiar la ley, compartiendo
el primer lugar. Para esto volvemos a leer la palabra. Dice así: iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 57 al 62. Por el relato observamos a 3 personas que habían tomado la decisión de seguir a Jesús. El primer hombre que aparece en el relato está muy decidido a seguir a Jesús porque le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Aparentemente una tremenda y profunda convicción. Ahora bien, no podemos dudar de la intención de este varón cuando le dijo al Señor: te seguiré a donde quiera que vayas. Seguramente había escuchado las palabras de Jesús con total sabiduría, había visto sus milagros, había notado y visto cómo tanta gente seguía a Jesús y dijo: bueno, yo quiero ser parte de este equipo ganador, de este equipo triunfador. Muy bien, pero cuando Jesús le responde, le dice algo muy práctico en lo cual él debía reflexionar. Y le dice: mira, las zorras tienen su lugar donde reposar, las aves tienen lugar donde reposar, pero yo no tengo donde recostar la cabeza. Y esto era así, efectivamente, porque voy a mencionar algunas cosas que refiere la palabra con relación al hecho de que Jesús no tenía un lugar donde estar. Cuando él viajaba, por ejemplo, hubo un cierto lugar donde fue rechazado, y esto se puede ver en Juan 5, 16 al 18. En otro lugar fue expulsado. Esto está en Lucas 4, 28 al 30. En Gadara le pidieron que saliera de la ciudad. Esto está en Mateo 8, 34. En Samaria le negaron hospedaje. Lucas 9, 52 y 53. ¿Estaría el hombre dispuesto a pagar el precio por ese sacrificio? ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Estaba invitando a este hombre a que antes de tomar la decisión final de seguir a Jesús, pensara en el costo que debía pagar. ¿Por qué? Porque en el momento que tomaba la decisión no podía estar dividido. No podía decir una cosa y pensar otra, o decir una cosa y añorar una cosa diferente. Por ejemplo, si seguía a Jesús, tenía que pensar que ya no iba a tener un lugar seguro quizá. Entonces, ¿qué iba a elegir? O seguir a Jesús exponiéndose a ir a la deriva y a seguirlo a Jesús para cumplir un propósito de vida como Jesús tenía, sacrificando todo, o tener la comodidad de tener algo seguro. Tenía que reflexionar. Es notable que no hay registro bíblico de la decisión que este hombre tomó, aunque en realidad eso no es lo más importante. Pero sí es importante para nosotros, a la luz de esto que hemos visto, de este ejemplo que tenemos,
que entendamos que nuestras decisiones como respuesta al Señor tienen que partir de una convicción que está en nuestro corazón. Esta respuesta marcará el lugar que el Señor ocupa en nuestras vidas. Esto ha sido y será siempre de esta manera. Ahora, cuando analizamos el caso del segundo hombre, nos damos cuenta que fue totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque, de acuerdo a todo lo que Daniel nos acaba de explicar, con el primer hombre hubo una conversación y una intención nacida del mismo hombre de querer seguir al Señor. Pero con el segundo hombre no vemos en el relato que le haya dicho al Señor, quiero seguirte. Fue al revés. Fue el Señor el que lo invitó, como ya lo había hecho otras veces con otras personas, con una sola palabra muy conocida. Le dijo, sígueme. También el relato nos muestra de alguna manera que no hubo una negación rotunda del parte del hombre, pero lo que sí hubo fue una respuesta que podríamos llamar casi reflexiva, pero al mismo tiempo fue inmediata, fue gráfica y fue contundente, porque el hombre le dijo, primero déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Con eso qué estaba queriendo decir este hombre? Que él en su corazón tenía un condicionante con respecto a la idea y a la propuesta de seguir al Señor. Es probable en realidad que por esas palabras alguien pueda decir, bueno, es que tal vez su padre acababa de morir, pero eso hay que ponerlo en dudas por la siguiente razón. Porque si el padre realmente hubiera muerto, el hombre estaría ocupado en el entierro del padre, no estaría ahí con Jesús. Por tal razón, su idea seguramente debe haber sido, sí me interesaría seguir a Jesús, pero primero voy a esperar hasta que mi padre muera, una vez que muera yo lo voy a sepultar y voy a cumplir de alguna manera la obligación moral, la obligación afectiva y hasta social que todos van a estar esperando de mí como hijo de mi padre. Una vez que eso ocurre, yo pueda cumplir con esta obligación, entonces estaré libre para seguir a Jesús. Jesús también le respondió de una manera muy drástica, porque Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. En esa respuesta, aparentemente, Jesús no estaba teniendo ningún sentimiento natural o normal hacia ese hombre. Porque un sentimiento normal hubiera dicho, me identifico con lo que tú puedes sentir por tu padre, el respeto y el amor que le tienes, así que mira, estoy de acuerdo contigo, espera a que tu padre muera y luego entonces, una vez que lo hayas enterrado, yo siempre estaré aquí dispuesto a recibirte. Pero eso no fue lo que Jesús le dijo. Jesús en realidad lo que estaba haciendo era definir la determinación que toda persona que quiere y decide ser discípulo suyo necesita tener. Es decir, darle siempre el primer lugar en la vida. Piensen en esto. Ninguna cosa importante en nuestra vida debe tener preferencia sobre el primer lugar que solo el Señor puede ocupar. Por eso no se trata de tratar de equiparar o comparar qué es más importante que lo otro. Nuestra vida va a tener muchos aspectos y áreas y momentos sumamente importantes, pero ninguno de ellos puede tener la preferencia, puede estar por encima de la determinación ya tomada desde nuestro corazón de que el Señor sea lo primero y ocupe el primer lugar en nuestra vida. Cuando tenemos esa convicción de que el Señor sea lo primero, entonces estamos dispuestos a seguirlo y a vivir para el reino, representando al Señor y proclamando la buena nueva del Señor y de su reino. Por eso aprendemos mucho acerca de este segundo hombre, porque esa es la determinación que Jesús quiere de todos los que somos sus discípulos.
Vamos ahora al caso del tercer hombre. Es notable que el versículo comience diciendo de este tercer hombre que afirmó. ¿Qué afirmó? Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Bueno, a ver, ¿qué tiene de malo que una persona que va a seguir a Jesús se despida de su familia? En realidad, si iba a seguir a Jesús, quizá iba a ver a su familia muy de vez en cuando o no la vería nunca, y era una señal de cariño, de amor, hasta de respeto que este hombre se despidiera de su familia. Pero es notable también que por la respuesta de Jesús, él vio algo que nosotros no alcanzamos a ver. Porque él podía haber dicho a nivel natural y sentimental, pero muchacho, por favor, claro, es lógico y no, es normal. Ve a despedirte de tu familia. Y cuando ya te hayas despedido, avísame y entonces me sigues. Vamos a dar lugar a que tú te despidas de tu familia. Pero sucede que las palabras de Jesús van mucho más allá de un sentimiento natural, de un cariño natural familiar. Lo que Jesús vio en el Espíritu va más profundo. Hizo una lectura diferente de la petición de esta persona. Porque cuando este hombre le dijo, déjame primero despedirme de mi familia, Jesús le dijo, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Ahí está la respuesta. Esto no es un invento nuestro, esto lo dijo Jesús. Jesús analizó, vio, discernió la profundidad del corazón de este hombre. Es decir, había una división en el corazón de este hombre. Él quería seguir a Jesús, quería poner una mano en el arado, pero también quería mirar hacia atrás y levantar la mano y seguir despidiéndose de su familia, como diciendo, familia, yo los añoro, yo los deseo, cómo me gustaría estar con ustedes. Jesús confronta esa actitud y parecería cruel y hasta injusto. Pero querida iglesia, analicemos que cuando el Señor es primero, todo se ordena en la vida. Y necesitamos madurar para discernir las palabras de Jesús. Pero cualquiera que interpreta mal estas palabras de Jesús y lo que estamos diciendo, evidentemente va a ser un juicio incorrecto. Claro que Jesús quiere seguidores, pero quiere seguidores calificados. Quiere seguidores que estén jugados absolutamente por Él y que cuando pongan la mano en el arado no miren hacia atrás añorando cosas que dejaron. Es decir, esta actitud de este tercer hombre lo estaba descalificando para el reino de Dios, porque dice, quien mira hacia atrás, habiendo puesto la mano en el arado, no es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa apto? Apto significa listo para su uso, bien adaptado, idóneo, provechoso y útil. Es decir, a disposición del Señor a partir del momento de la decisión. Hay una definición, no hay lealtad dividida. Definitivamente, esto nos hace reflexionar y reflexionar seriamente
para entender que el Señor está buscando algo que va más allá de lo que a veces nosotros interpretamos con ponerlo primero o con decidir seguirlo. Y obviamente que mientras la vida va avanzando y vamos caminando en la vida, todos los seres humanos, en este caso cristianos o no, tomamos decisiones muy importantes y tomamos decisiones relacionadas con aquello que será primero, es decir, con aquello que cada persona determina como primordial, lo que es de mayor interés para su vida y a lo que esa persona le va a dedicar tiempo y esfuerzo. Es así, se trate de un talento, una habilidad, una vocación, una profesión, una persona, una relación. En el caso de nosotros, los hijos de Dios, la decisión fue hecha en un momento particular. ¿Cuándo la hicimos? Cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor porque reconocimos que le necesitábamos y que anhelábamos su gobierno sobre nuestra vida. Claro, posiblemente en ese momento no fuimos muy conscientes de toda la dimensión que implicaba entregarse a Jesucristo. Es más, estoy pensando ahora que entre los que están viendo y escuchando el video puede haber algunas personas que tienen muy poquito tiempo de haber entregado su vida al Señor. Y posiblemente todavía no han tomado toda la dimensión y ahora al escuchar esta enseñanza pueden darse cuenta que haber rendido la vida a Cristo significa ponerlo en primer lugar y eso es algo realmente grande para nuestro corazón y demasiado importante para el corazón del Señor. Ahora, en la medida que avanza la vida cristiana vamos comprendiendo que el Señor debe ocupar el primer lugar en la vida. Pero aún siendo así, ¿cuántas veces descubrimos que en nuestro corazón había o hay una lucha de poderes entre el Señor y alguien o algo más? Y podríamos decir, pero yo amo al Señor, pero tal persona o tal cosa o tal anhelo está luchando dentro de mí por ganar el primer lugar, aunque soy consciente que debo dárselo al Señor. Por lo tanto, el ejemplo que acabamos de leer y analizar y que seguimos analizando sobre Jesús y esas personas que querían seguirlo, pone en evidencia que podemos correr un riesgo tremendo. Y el riesgo es el siguiente: comparar y hacer competir al Señor con alguien o con algo en nuestro corazón. Y ahí es donde está la atención que debemos poner a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. La reflexión que trae el Señor a nuestras vidas para decir, yo no entro en esa condición de competir con alguien o con algo. Tú no puedes compararme para llegar a determinar si merezco o no merezco el primer lugar en tu vida. Por eso es importante que sigamos viendo algo más acerca de estas personas y algunas cosas interesantes que el Señor tiene para decirnos. En los casos del segundo y tercer hombre, candidatos a discípulos, su punto de comparación y competencia fue la familia. Sin duda, esto es un ámbito que influye notablemente en el corazón y en las decisiones de las personas, el ámbito familiar. Porque el tema familiar suele dar lugar a una disputa de lealtades. Hay algo interno que lucha, como decía Hernán, por o me decido por Jesús o algo mi familia va a perder y yo necesito compensar eso. Cuando estas dos personas le dijeron a Jesús, déjame, esto es muy sintomático, porque cuando una persona está convencida y está decidida de hacer algo, lo hace, no pide permiso. La decisión de seguir a Jesús es una convicción y no hay que pedir permiso. Yo decidí porque es lo mejor
para mi vida. Sin embargo, la palabra déjame denotan, sí, hay un lugar para Jesús, pero también necesito un lugar para mi familia, es decir, lealtad. Lealtades compartidas, lealtades divididas, cómo quedar bien con uno, cómo quedar bien con otro. Y entonces ahí existe la lucha en nuestro ser interior, porque como decía Hernán, hacemos competir al Señor con personas o con cosas, y el Señor está fuera de toda competencia. Y este es un mal que hemos visto en la iglesia y que se debe erradicar. Dios es exclusivo, Dios no compite con nada ni con nadie. Por eso el déjame tiene que desaparecer del corazón y del vocabulario de la iglesia. Necesitamos reflexionar en que tal vez no llegamos a dimensionar el alcance de las consecuencias de no darle al Señor el primer lugar en nuestra vida. Es decir, no queremos que piensen solamente en el beneficio personal de que Él sea el primero, porque a veces lamentablemente los creyentes solo nos estancamos en todo lo bueno que recibimos del Señor. Y si lo voy a poner primero es por lo mucho que Él me va a dar. Pero en realidad queremos que piensen que las consecuencias se extienden mucho más allá de eso. Porque esas consecuencias llegan también a lo que tiene que ver con el propósito divino en nuestras vidas. El cumplimiento de ese propósito depende de haber comprendido y haber tomado la decisión de poner al Señor en el primer lugar de nuestra vida. Por eso Daniel antes nos recordaba una de las palabras que Jesús le dijo a uno de los hombres, que ahora vamos a volver a analizarlas, pero con un poquito más de detalle. Jesús dijo, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Primer concepto, mirar atrás. Eso es sinónimo de añorar aquello que se dejó, pero añorarlo con cierta carga de pena o de tristeza o de dolor porque lo siento como una pérdida. Segundo concepto, poner la mano en el arado. Eso es sinónimo de haber tomado la decisión de darle al Señor el primer lugar. Tercer concepto, apto para el reino de Dios. Daniel ya nos explicó lo que significaba apto, pero en este caso, ser apto para el reino de Dios implica ser útil y provechoso como ciudadano del reino mientras estamos sobre esta tierra. Por lo tanto, esto lo podríamos resumir así. Aquel que ya tomó la decisión de haber puesto al Señor en primer lugar, pero habiendo tomado la decisión, empieza a añorar lo que dejó y empieza a sentir carga o tristeza por haber perdido lo que dejó, entonces ahora deja de ser útil y provechoso para los fines por el cual el Señor le dio una nueva vida. Así que saber que el Señor debe ser primero, pero al mismo tiempo lamentar que alguien más haya dejado de serlo, nos pone en una situación muy crítica. Y es la situación de no estar capacitados espiritualmente para expresar, demostrar y representar el reino en este mundo. Y con tristeza podemos decir que hay muchos hermanos cristianos que tienen mucho potencial, que cuando uno los ve puede percibir que hay algo que el Señor les ha dado y que el Señor está esperando mucho de ellos, pero se quedan a mitad de camino. ¿Por qué razón? Porque a la hora de tomar decisiones firmes y de mantenerse toda su vida poniendo al Señor como primero en sus vidas, siempre hay algo que se interpone, un amor que lucha por ese primer lugar. Y entonces esos hermanos prefieren no perder aquello y siguen a medias al Señor. Este es el riesgo que cualquiera de nosotros puede correr. En cambio,
Quienes hayan valorado el hecho de entregarse al Señor, de invertir la vida en Él, no solo lo pusieron primero en cada una de sus vidas, no solo reconocen que es único y exclusivo, sino que lo aman profundamente, sabiendo que lo sirven además con genuinidad, con sentido de propósito y realización. Estos recibirán unas benditas palabras del Señor que a todos nos gustaría escuchar, y las voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando leemos estas palabras en la palabra y lo comparamos con los relatos de nuestros hermanos de la iglesia naciente, estamos hablando del siglo I, siglo II, nos damos cuenta con claridad que ellos habían tomado decisiones serias, decisiones firmes. Nadie podía declararse un verdadero cristiano si el Señor no era primero en sus vidas. Vuelvan a leer todos los relatos de la conducta, del comportamiento de nuestros hermanos de la iglesia naciente. Y así fue. Había como un horno encendido, como un fuego encendido en su corazón de amor al Señor, porque Él era prioritario. Claro, el tiempo ha pasado y lamentablemente estamos viendo una declinación de esa prioridad, de ese amor al Señor. Pero reconocemos que es momento también para que la iglesia retome el lugar que tiene que tomar. Cuando uno tiene la certeza de que el primero es el Señor en la vida, hay un profundo agradecimiento al Señor por reconocerse siervo bueno, siervo fiel, a quien el Señor le dirá, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ¿quién de nosotros no quiere escuchar esas palabras? Pero para eso hay que poner al Señor siempre en el primer lugar de la vida. Ahora bien, aunque no haya un método o un mecanismo para determinar qué lugar ocupa el Señor en nuestra vida, ¿cómo podríamos saberlo? Si tuviéramos la intención de determinar de qué manera un creyente puede evaluar y determinar si el Señor es lo primero o no en la vida, ¿cómo lo haríamos? Y la palabra contiene muchos principios que evidencian el tipo de decisiones y acciones de un cristiano que ha puesto al Señor en primer lugar. Nosotros solo hemos seleccionado 4 de esos principios, 4 ejemplos que queremos compartir con ustedes para que sirvan de espejo, digamos, en el cual cada uno de nosotros podemos o no vernos reflejados. Dice así la palabra: nosotros somos ciudadanos del cielo. Esto es Filipenses 3, versículo 20, la primera parte. En la tierra, los hijos de Dios somos literalmente, como dice la palabra, peregrinos y extranjeros. ¿Por qué? Porque aunque hayamos nacido en un país determinado, tenemos una ciudadanía que no pertenece al ámbito natural. Por lo tanto, estamos en el mundo para cumplir con una misión que se nos dio en nuestro lugar de origen, y nuestro lugar de origen verdadero es el cielo. Ahora, pensemos lo que implica la ciudadanía para una persona. La ciudadanía suele producir sentimientos de arraigo muy fuertes con el país de nacimiento. Es normal que alguien tenga sentido de valor e identidad y se muestre orgulloso por saberse ciudadano de un país. Por ejemplo, eso uno lo observa en personas que nacieron en determinado país, pero ahora son inmigrantes en otro país. Y estando en ese otro país,
a pesar de los años, por ejemplo, exhiben la bandera de su país de origen, quieren comer la comida de su país y buscan dónde la pueden encontrar, inclusive añoran el lugar que los vio nacer. Vamos a llevar esto ahora al plano espiritual. Cada hijo de Dios no adquirió la ciudadanía celestial por un trámite legal. No fuimos a una embajada del cielo en la tierra para decir, yo quiero que me den la ciudadanía celestial. No. ¿Cómo adquirimos la ciudadanía celestial? Porque fuimos engendrados por Dios. Eso nos convierte en ciudadanos celestiales por el nuevo nacimiento espiritual. Nuestra identidad, nuestro valor, nuestra mentalidad y nuestra cultura lo hemos recibido de Dios gracias al nuevo nacimiento. Como resultado, un cristiano ha decidido poner al Señor en el primer lugar de su vida porque, siendo ciudadano del cielo, se siente orgulloso, comprometido y agradecido por la ciudadanía celestial que tiene. Así que como conclusión podemos decir que vivir como ciudadano del cielo, esta es una señal de quien pone a Dios primero. Vamos a continuar con los ejemplos. Leo la palabra de Dios. Dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo. Colosenses 3, 1, la segunda parte, y 2, la primera parte. Dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada y piensen en las cosas del cielo. Bueno, sería lógico deducir que un ciudadano del cielo piense en las cosas de su lugar de origen, de ciudadanía. Pero, visto de una manera superficial, este podría ser un pensamiento más ideal, teórico, emotivo, reflexivo, pero no activo. En cambio, aquí debe ser el pensamiento como una acción a la que se le pone pies, a la que se activa, a la que hay un ejercicio de la mente. En definitiva, pensar en las cosas del cielo es: estoy involucrado en las cosas de mi lugar de origen. Estoy en la tierra. También hago cosas en la tierra. Pero adentro mío, ¿qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quema mi interior? Las cosas del cielo, porque mi origen es el cielo, no como una obligación, sino como un deleite. Por eso es importante lo que leemos ahora. Involucrarse en las cosas del cielo, esta es una señal de quien pone a Dios primero. Vamos a un tercer ejemplo y un tercer principio espiritual que nos demuestra la actitud y la decisión de un creyente de poner al Señor en primer lugar. Leemos la palabra. Considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3, versículo 8, primera parte. En la sociedad en la que vivimos, estamos acostumbrados a que tanto las personas como las cosas tengan un valor determinado. Eso obliga a establecer una escala de valores en la que ciertas cosas o personas estarán por encima o por debajo de otras. Y eso obviamente fuerza a la gente a establecer una competencia o comparación entre personas y entre cosas. Sin embargo, en el plano espiritual y para un hijo de Dios, nada ni nadie puede ser comparado ni competir con el Señor. De manera que Dios no forma parte de ninguna escala de valores en la mente de un creyente. ¿Por qué? Porque para ese creyente el Señor es exclusivamente el primero en todo el sentido de la palabra. Me gusta mucho cómo Pablo lo dice.
considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo. Es decir, si yo intento compararlo, me doy cuenta que es incomparable. No hay una escala de valores, no la puedo poner porque no hay como mi Señor. De esa idea surge que cuando alguien intenta hacer una comparación, entendiendo que el Señor es primero, todo lo demás lo considera como lo consideró el apóstol Pablo, es decir, como pérdida. De allí aprendemos algo más para nuestra vida. No hacer competir a Dios con nada ni con nadie. Esta es una señal de quien pone a Dios primero. Maravilloso. Vamos al cuarto ejemplo. Una parte de lo que escribió Pablo. Porque Cristo es la razón de mi vida. Filipenses 1:21. Cristo es la razón de mi vida. Hablar de la razón es referirse al motivo, al propósito, al objetivo, al motor impulsor de la vida. Es como la llama que mantiene un fuego encendido. Para comprender esto de una manera gráfica, vamos a lo opuesto. Imaginemos por un momento nuestra vida sin el Señor. El Señor fuera de nuestra vida. ¿Qué sería del amor, de la fe, de la esperanza, de la seguridad, del consuelo, de la fortaleza? ¿Qué pasaría si no tuviéramos a Cristo? Pensaríamos que nuestra vida se acaba en el sepulcro. No habría esperanza de vida eterna, de estar con Cristo para siempre. Si no tuviéramos a Cristo en la vida, ¿qué pasaría con nuestra familia, con nuestras relaciones, con nuestro trabajo, con nuestra economía? ¿Cómo trabajaríamos, cómo enfrentaríamos el presente y el futuro si no tenemos esperanza? Por eso Pablo dice, Cristo es la razón de mi vida. Sin Él no hay razón para la vida. Esto es muy importante para la iglesia de hoy en día. Cristo, la razón de mi vida. Todo esto nos hace reflexionar y determinar que el Señor jamás podría ocupar otro lugar que no sea el primero. Cristo es la razón de mi vida. Esta es una señal de quien pone a Dios primero. De esta manera, llegamos al final de todo lo que el Señor puso en nuestro corazón para compartir con ustedes, porque el Señor nos ha hecho reflexionar y observar detenidamente cómo el mundo que nos rodea de una u otra manera está invadiendo el ámbito espiritual, porque los creyentes, queriendo o no, estamos dejándonos influenciar por ideas que no vienen de Dios. El estilo de vida que hoy se ve en el mundo está lleno de ideas diversas, de pluralidad, de muchas opciones, de la posibilidad de que cada uno elija lo que mejor le parece. En ese estilo de vida reina el egoísmo, y el egoísmo tiene un solo objetivo, nos lleva a un solo fin. ¿Cuál es el objetivo? Disfrutar la vida. No hay otro objetivo en la vida. La gente ha transformado el mundo virtual en una realidad objetiva. Cada vez lo virtual toma más peso y cada vez más, no solo a través de productos y servicios, sino a través de la aparente necesidad de las personas. Quieren que ese mundo virtual sea su realidad de vida de todos los días. A ese grado hemos llegado. Pero ¿qué es lo peor? Que toda esta realidad
ha empezado a influenciar también en los hijos de Dios y nos está empujando a un cristianismo mediocre. Por eso, a partir de ahora y sin importar los años de cristiano que tú puedas tener, debes reflexionar y debes tomar una decisión. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué lugar ocupa y ocupará el Señor en mi vida? Esta es una decisión que no es solamente para tomar hoy, aquí y ahora. Es una decisión que en realidad se transforma en una decisión diaria. Todos los días voy a volver a poner al Señor como primero en mi vida por una sola razón. Quiero seguir viendo la grandeza de su señorío sobre mí. Quiero experimentar todo lo que Él ha trazado para mi vida. Quiero que Él pueda mirarme y no solo estar feliz y agradado con lo que yo soy y vivo, sino que pueda contar conmigo para representarlo y mostrar a otros el beneficio y la grandeza que significa que Jesucristo sea el primero en la vida. Por eso quiero que nos unamos en oración al Señor. Padre, ¿cómo podríamos compararte a ti con algo o con alguien? Tú eres incomparable y tú mereces ser el primero en nuestras vidas. No hay nada ni nadie que tenga la dimensión y la grandeza que tú tienes. No hay nada ni nadie que nos haya dado la vida nueva y sobrenatural que nos has dado en Cristo Jesús. Por ti somos hoy quienes somos. Por ti es que hemos comprendido el verdadero sentido de nuestra vida. Y por ti miramos hacia adelante con expectativa, con esperanza, con fe, con seguridad, sabiendo que tú tienes un plan y que lo quieres llevar a cabo. Pero Señor, hay una determinación que tú nos impulsas hoy y nos impulsarás cada día a tomar. Que tú seas y sigas siendo lo primero en nuestras vidas. Y hoy como tus hijos, hoy como tu iglesia te decimos, Señor, tú eres lo primero en nuestras vidas. No podemos, ni debemos, ni jamás le daremos ese lugar a nadie más ni a nada más. Señor, perdónanos por las veces que en nuestro corazón hemos luchado con esa realidad. Perdónanos cuando te hemos puesto en competencia con alguien o algo más. Perdónanos cuando hemos intentado compararte sin entender que no podemos compararte. Señor, gracias por abrir los ojos hoy de nuestro entendimiento espiritual. Gracias por mostrarnos esta realidad. Gracias por advertirnos que el mundo sigue avanzando en establecer muchas cosas como primero, pero a ti te pone cada vez más lejos en la lista de prioridades. Gracias porque esa advertencia nos hace abrir los ojos para entender que somos apartados por ti, porque nos has amado y porque te hemos rendido nuestra vida para cumplir el propósito que has establecido con cada uno de nosotros, para ser instrumentos que tú puedas usar con libertad, para saber que tú, Señor, puedes abrir camino delante de nosotros y que en obediencia y en amor a ti caminaremos por ese camino sin siquiera dudar del valor que tú tienes en nuestro corazón. Te bendecimos y te honramos por este tiempo compartido en tu presencia y por la luz que tu palabra trae a nuestras vidas. Eres el primero y siempre lo seguirás siendo. Te honramos como el único y exclusivo, como el soberano Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el poder. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quise ser tan solo yo, te abandoné en mi afán por decidir, no te busqué. Mil errores repetí, así viví. Y aunque muy lejos me fui, tú estabas allí.
confiando en mí. Muchos fracasos los viví en soledad. Al fin te dije, mi Señor, no puedo más. Y me enseñaste a decir, primero tú. Hoy puedo gritar, primero tú, Señor, primero tú. Hoy quiero cantar, primero tú, Señor, primero tú. Ya nadie más, mi Señor, antes de ti. Ya nadie más, ni siquiera yo. Hoy puedo gritar, primero tú, Señor, primero tú. Hoy quiero cantar, primero tú, Señor, primero tú. Ya nadie más, mi Señor, antes de ti. Ya nadie más, ni siquiera yo. Tu mano tierna quitó todo el dolor y tu presencia alejó la soledad. Preguntaste con amor, primero quién. Pude aprender a decir, primero tú. Hoy puedo gritar, primero tú, Señor, primero tú. Hoy quiero cantar, primero tú, Señor, primero tú. Ya nadie más, mi Señor, antes de ti. Ya nadie más, ni siquiera